El día de hoy vamos a hablar de todo lo relativo a realizar una práctica laboral o una práctica estudiantil en Alemania. Déjame darte algunos consejos basados en mi experiencia personal. Mi nombre es Esteban y esto es Práctica Laboral en Alemania. Bueno, como siempre, antes de empezar, hay que empezar por aclarar que hay diferentes clases de prácticas y diferentes propósitos. Para lo que tiene que ver con este video, vamos a hablar de las prácticas que son voluntarias y que se hacen específicamente para adquirir experiencia laboral. Es decir, que estas prácticas no están en tu programa de estudios, pero tú, porque eres una persona que se exige y que quiere mejorar su hoja de vida, pues decide destinar un semestre o bueno, el tiempo que sea necesario a trabajar en una empresa utilizando los conocimientos que has adquirido en la universidad, y todos los beneficios que vas a recibir por esto es: vas a expandir tu conocimiento, vas a crear lazos y contactos que te pueden ayudar para un puesto de trabajo en el futuro, y también pues puedes incluso ganar dinero mientras eres estudiante. En algunos programas de estudio es obligatorio realizar esto, pero en otros, como por ejemplo en mi caso, no. Entonces ya está enteramente en ti. Yo recomiendo hacerlo porque más que todo por el beneficio que te va a brindar a tu hoja de vida. Porque cuando tú salgas, termines tus estudios y tienes intenciones de trabajar en Alemania o en el país que sea, obviamente va a ser muy llamativo y va a dar mucha más confianza que en tu hoja de vida parezca que has trabajado ya en empresas en ese país, ¿no? Que si eres una persona que no tiene ninguna experiencia. Además, normalmente este tipo de prácticas pueden ser muy bien pagas, también depende, y puedes aprender mucho, no solo de lo que tiene que ver el tema de lo que sea tu cargo, sino también del mundo laboral en Alemania y ese tipo de cosas que ya son como culturales o de la sociedad, y puedes aprender un poco cómo se mueven más las dinámicas en ese país. El gran sacrificio de hacer esto es lógicamente el tiempo, porque algunas prácticas solamente se pueden realizar en tiempo completo, es decir, el empleador no le interesa que tú estés solamente 20 horas a la semana, sino que tiene que ser completo. En mi caso fue así. Algunas prácticas sí se puede medio tiempo o no sé, 8 horas menos, depende de cada empresa, de cada empleador, pero en algunas, como en mi caso, no se puede. Entonces tienes que planificar que ese semestre realmente no vas a poder tomar muchas materias en la universidad porque vas a estar ocupado. En Alemania el horario laboral normal son 40 horas. Sin embargo, a esas 40 horas, que serían 8 horas lunes a viernes, también debes sumarle todo el tiempo que puede ser transporte o incluso la preparación extra que necesites para el trabajo. Porque, por ejemplo, en mi caso era un trabajo en el que al principio, cuando era presencial, te exigían siempre estar como traje formal, vestido elegante, y obviamente todo eso pues también te implica también un sacrificio de mantenerte siempre impecable, vestirte siempre todos los días de traje, y todo eso pues da más tiempo, ¿no? Entonces todo ese tiempo más el horario laboral vas a tener que destinarlo a tu práctica. Ya depende de cómo te sientas, también vas a ser capaz de tomar algunas materias en la universidad, de pronto algunas que no exijan demasiado, que no exijan estar todo el tiempo pendiente, sino que sea más al final estudiar para un examen y ya. Algo así fue lo que yo hice y pues sí funciona, pero ya depende enteramente de ti. En mi caso también me ayudó mucho el hecho de pues que la virtualidad, ¿no? Debido a la pandemia del COVID, muchas actividades se realizaron virtual. Entonces esto obviamente facilita las posibilidades de hacer más cosas al mismo tiempo. Bueno, lo primero que vamos a hablar es cómo se consiguen estas prácticas. Pues el proceso es algo que todo el mundo entiende, que es eh, buscas un anuncio, te presentas, y si el empleador está interesado te llama y haces una entrevista, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hay que remarcar aquí? Yo, y esto lo digo también con base en experiencias de otros amigos, nos hemos dado cuenta que a nosotros como extranjeros nos puede costar un poco más encontrar un empleo así, un empleo cualificado. Y esto, bueno, puede tener muchas razones, depende de la empresa, pero
eh, en mi caso, a mí también me da esa sensación de que si es un estudiante alemán, es como que más fácil. Puede que tenga que ver el idioma, la cultura, un montón de cosas. En la entrevista de pronto ellos ven a un alemán pues que no va a tener ningún problema con los idiomas o que tiene un background de que se crió y ha estudiado siempre en Alemania y de pronto no quieren tomar riesgos, no sé. Pero a mí me da la impresión, y lo digo con base en varios casos, que para ellos es mucho más fácil conseguir este tipo de prácticas que para uno de extranjero. Si tú como extranjero quieres conseguir una práctica, tienes que intentarlo mucho más, ser mucho más persistente e insistente. Hay muchas personas que se sienten desanimadas porque envían muchas hojas de vida y de muchas no responden y de esas que responden la gran mayoría, por no decir todas, son rechazos. Pero esto es algo que es normal. Entonces, no te vayas a desanimar si, no sé, mandas 10 hojas de vida y no te sale nada, nadie te escribe, nadie te llama. Eso es completamente normal. Se han conocido casos de envíos de hasta 50 o más intentos para poder recibir una práctica. Entonces, no te vayas a tomar personal si te llegan muchos rechazos. No quiere decir que nunca vas a conseguir empleo ni que tu perfil es malo, sino que es algo normal y más para uno de extranjero. Es más difícil que una empresa esté dispuesta a aceptarlo. En mi experiencia particular fue una empresa que es muy internacional, entonces no se hacían mucho lío con esto y pues yo obviamente antes de eso había enviado muchas hojas de vida a muchas otras y sí, también recibí más de un rechazo, pero como que no me importaba, seguía. Obviamente si tú ves que mandas 100 hojas de vida y todas son rechazo, que ni siquiera te citan a una entrevista, entonces sí puede ser que el problema es tu hoja de vida y tendrías que ponerte a mirar dónde puede estar la falla y cómo mejorarlo. Digamos que haciendo unas estadísticas redondas, yo podría decir que a mí me respondieron como un 60-70% de todas las solicitudes que envié y de ese 60% se podría decir que entre un 40 y un 50% me llamaron a una entrevista o por lo menos a una videollamada. Entonces, yo considero que esas cifras no son tan malas y la verdad no duré tanto tiempo buscando, pero hay personas que se demoran muchísimo más, también puede ser un tema de suerte. Entonces, pues no te vayas a desanimar. Para la entrevista, lo único que tienes que pensar es que hay unas preguntas que siempre te van a hacer. Entonces, antes de cada entrevista, pues lógicamente debes informarte de la empresa, qué hace la empresa, cuál es su historia, a qué se dedica y también tratar de mirar muy bien los detalles del puesto al que te vas a presentar. A veces esos anuncios no dicen mucho y a veces sí te mencionan qué tareas se espera que hagas y todo. Entonces trata de leer todo eso, entenderlo, porque en la entrevista seguramente te van a preguntar para saber si tienes idea pues de qué es lo que vas a ir a hacer ahí. Y hay diferentes tipos de entrevistas, sobre eso se podría hacer otro video. Pero en mi caso particular, en esta entrevista que yo hice, fue una entrevista fácil. Fue como presentarte, decir quién eres, em, constatar todo lo que dice tu hoja de vida y ya, como cuándo puedes empezar, ese tipo, las preguntas que son las más estándar de toda entrevista. Hay otras entrevistas que no son así, que son mucho más difíciles. De esas también tuve experiencias en donde si no te preparas, pues vas a quedar en ridículo de verdad delante de varias personas. En mi caso particular, como esta empresa es muy internacional, la persona que me entrevistó, que iba a ser mi jefe, me dio la opción, de hecho me preguntó si quería que la entrevista fuera en alemán o en inglés, porque él vio que en mi hoja de vida yo tenía ambos. Yo le dije que no tenía problema, pero al final decidimos entonces hacerla en inglés. Fue una entrevista fácil y de hecho no sé en ese momento cuántas personas estaban aplicando. Es información confidencial, pero sé que había por lo menos otras 3 o 4 personas en esa cola, por decirlo así. Y pues básicamente mi jefe de una vez me dijo como que cuando puedes empezar y ya, no fue como que te vamos a contactar. Normalmente cuando te dicen te vamos a contactar,
es como que difícil. Si están muy interesados, normalmente te dicen como ya para empezar. Pues en los trabajos que yo he conseguido ha sido así. Entonces, en Alemania es muy normal que tú busques trabajo mucho antes de empezar, ¿no? No es como que tú estás desempleado y ahí empiezas a buscar, no. Si tú sabes que un contrato va a expirar, es muy normal aquí que tú busques 3 meses antes de que expire el contrato para poder empezar de una vez en el nuevo empleo. Entonces, en mi caso, yo hice esa entrevista como 4 meses antes de empezar y no hubo ningún problema. ¿Por qué 4 meses? Porque para que empezara con el nuevo semestre y porque yo tenía otro empleo que no era una práctica como tal, pero pues quería terminarlo y alargarlo lo más posible. Tú como estudiante cuando estés buscando empleo, tienes también que tener en cuenta la regla del permiso de residencia, es decir, el tiempo máximo que un estudiante tiene permitido trabajar legal. Hay un límite del que no te puedes pasar porque entonces ya sería ilegal. Ese límite eh, es como medio tiempo todo el año, 120 días de trabajo completo. O lo que vendría siendo lo mismo, que es trabajar medio tiempo bueno, todos los meses. O lo que vendría siendo lo mismo, que son más o menos 20 horas a la semana, que al fin y al cabo es bastante. Si tú trabajas más de eso, quiere decir que en realidad no estás estudiando, sino haciendo otra cosa. Pero una vez que ya te confirman que si vas a recibir el puesto, pues recuerda tener siempre los papeles básicos que te van a pedir, que son tu número de impuestos, el número de el seguro social y también te van a pedir, obviamente que demuestre pues que eres estudiante, que estás inscrito, que todo está como en regla, ¿no? En mi caso yo tuve que ir la primera semana, a pesar del hecho de que estaba en plena pandemia todo, entonces la mayoría de empleos estaban trabajando a distancia, ¿no? Se estaban llevando a cabo virtual. Sin embargo, como a mí me tocó ir la primera semana presencial, me pude dar cuenta de mucho del ambiente laboral y para empezar, pues que la empresa no era una empresa pequeña ni mucho menos, es una de las empresas más importantes, una empresa con unos edificios muy grandes, de varios pisos, muy elegantes, muy amplios, que se nota que tienen muchísimo dinero. Y dentro de su código estaba que todo el mundo debía vestir elegante, formal. Entonces no fue raro que vieras a todos los empleados con una apariencia totalmente impecable, tal cual como el día de su boda. Y lo que yo me di cuenta es que en este tipo de trabajos em, tú gozas de muchísima más libertad, ¿no? Yo venía de otros trabajos que no eran así, que a uno todo el tiempo lo estaban como controlando y como que todo es medido al milímetro lo que puedes y lo que no puedes hacer y hay como un ojo en el cielo. No, en esos empleos tú eres como tu propio dueño y lo que importa es que cumplas lo que tienes que hacer y que estés cuando tengas que estar para los demás. Por lo demás, tú puedes administrar tu tiempo como quieras y hacer lo que quieras, como quieras, desde que respondas con lo que tienes que responder, como debería ser en todo empleo. Aquí además, y esto es un consejo que yo te voy a dar si tú vas a iniciar con una práctica ya cualificada, y es que definitivamente tienes que ser muy, muy independiente. Uno a veces está como acostumbrado a pedir ayuda en todo, incluso en lo básico, porque es mi primer día y la primera vez. Pero por lo menos en este empleo a veces yo sentía que yo mismo tenía que buscar la manera de resolver muchas cosas porque los demás ingenieros de mi grupo de trabajo, pues ellos ya tenían un montón de trabajo y no era como tan fácil llegar a cada momento a interrumpirlos, ¿no? A decirles como, hey, ¿cómo se hace esto? ¿Dónde busco tal correo? ¿O cómo abro tal programa? Sino que en las empresas pues siempre hay como un montón de guías, de Words, todo está como ya en unos emails. Entonces tú tienes que ser capaz de por ti mismo buscar todo, encontrar todo y darte la forma de solucionar todo. Así fue lo que yo hice. Realmente uno solo pregunta cuando ya es algo que de verdad no se puede o que estás seguro que no vas a encontrar si no pides ayuda. Em, Más como ese sentido de ser muy independiente y ser más que independiente, como ser capaz de autorresolver todos los problemas que puedas antes de preguntar.
Obviamente no quiere decir que tú llegas y vas a estar solo. En mi caso yo tuve otro practicante que ya tenía más experiencia y él como que me explicaba todo lo que yo tenía que saber, ¿no? Era como mi tutor de alguna manera, un practicante alemán. Pero incluso con eso muchas veces uno se veía en situaciones en que tenía uno como que ponerse a mirar por su cuenta cómo hacía para solucionar algo, porque a veces él tenía sus propias tareas y yo las mías, lo que se hacía todos los días en la mañana, que es muy normal, una práctica muy normal en los grupos de trabajo, que es que te reparten qué tareas tienes para cada día, ¿no? Y después cada uno pues hace lo que tiene que hacer. Entonces, en mi caso era así. Nunca me controlaron horarios, ni a qué horas yo llegaba, ni a qué horas yo salía, ni cuánto me tomaba de almuerzo, nada. Todo era como tú verás, hazlo como tú quieras. Lo que importa es que pues hagas lo que se te asignó y que si alguien te llama o alguien te necesita, pues tienes que estar ahí para dar la cara. Muchas veces me pasaba eso. em, a veces te llaman de otros departamentos, otros ingenieros a preguntarte esto por qué fue así o por qué tomaste esta decisión o a decirte que falta algo, lo que sea, y tú siempre tienes que estar ahí listo para contestar. Con el tema del idioma es importante, pues que tengas obviamente un buen nivel. A pesar de que mi entrevista fue en inglés, la mayoría del tiempo yo me comuniqué con todos siempre en alemán, porque en ese grupo de trabajo había como 5 ingenieros y solo uno era extranjero, que era como africano, y los otros eran alemanes. Y todos hablaban un alemán rápido y fluido. Y en esas reuniones que mencionaba de las mañanas, que era todos los días, todo era en alemán. Entonces, aunque yo hubiera pasado la entrevista en inglés, si yo hubiera llegado a esas reuniones sin saber alemán, igual no hubiera podido entender nada. Y ellos no iban a hacer la reunión en inglés solamente por el practicante. Lo que hubiera pasado entonces es como que te dirían como no, igual asiste a la reunión y después pregúntale a alguien qué tienes que hacer. Entonces eso sería muy incómodo. Yo lo presencié porque el practicante, que era mi sucesor, el que venía cuando yo terminara, él no sabía mucho alemán. Y a él le pasaba eso. Yo veía que había situaciones incómodas en que él no entendía o en que los demás incluso a veces hacían bromas porque él no entendía. Entonces a mí eso me parece supremamente, no sé, deprimente. Yo me sentiría mal. Entonces yo te recomiendo que si sepas el idioma del país, bueno, en este caso alemán o lo que sea, porque con inglés solo pues la puedes pasar mal o por lo menos puedes sentir como que te van a ver un poquito más de lado. En mi caso no fue así, mi alemán si bien no es tampoco el alemán C2 nativo, pero yo me puedo comunicar sin problema y eso me ayudó siempre a sentirme integrado y de verdad que pudieran conversar conmigo en las reuniones y en donde fuera, todo era en alemán. La primera semana también yo fui a almorzar con varios de los ingenieros y pues que uno se va como a conocer y eso, y pues todo en alemán. Entonces, aunque no esté en los requisitos, aunque no esté en el máster, aunque no esté en la descripción del puesto, aunque te digan que solo el inglés, eso es solo papel. Realmente saber alemán es una diferencia más que fundamental. Y ya mi práctica duró aproximadamente unos 5 meses y bueno, sí, aprendí mucho de cómo se mueve todo ya al interior de un departamento de ingeniería, ¿no? De una empresa grande. Pero me di cuenta que obviamente a los practicantes no les van a poner a hacer tareas difíciles o de decisiones, sino lo que ellos hacen es que esas tareas que son como rutinarias, que son de alguna manera tediosas, ¿no? Que los ingenieros no quieren tener que hacer, pero que hay que hacerlas, son las que le dejan a los practicantes, ¿no? Y ya lo que tiene que ver con tomar decisiones, con las cosas importantes, pues eso es lo que hacen ellos, ¿no? Entonces uno va a aprender también mucho más, es como hacer tareas que son muy repetitivas, que tras el primer mes ya te las vas a saber bien, no sé, cosas también de apoyo, y vas a ver cómo ellos hacen las cosas que son más importantes, ¿no? Entonces, eso es como la forma en que ellos ven a los practicantes, como una especie de ayudantes en la oficina, ayudantes que van aprendiendo de lo otro. Tareas como responderle a un cliente, producir un certificado, sacar información de ciertos documentos, completar ciertos formularios, ese tipo de cosas que en realidad son fáciles, pero que pues son un gasto de tiempo grande
que ellos no quisieran tener que hacer. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? Pues los practicantes. Y ya finalmente, pues sí te recomiendo que hagas esto. Vas a sacrificar tiempo de tu estudio, pero sí vale la pena, porque como te digo, te va a quedar en tu hoja de vida. Hay unas prácticas que son muy bien pagadas y para el pago no hay una limitación como tal legal. Lo que está limitado es el tiempo. Tú puedes recibir lo que sea que la empresa te dé. Esta es otra razón por la cual yo te recomiendo que hagas tus estudios en una ciudad grande para que tengas la posibilidad de más oportunidades de hacer este tipo de cosas. Si te vas a un pueblo, pues las opciones van a ser reducidas, tal vez no va a haber puestos en lo que tú quieres o lo que tú estudias. Entonces, una de las grandes ventajas de estar en una ciudad grande es poder hacer esto, ¿no? Sin que te tengas que mudar o ya y con toda la logística que eso implica. Entonces, trata de hacer tus estudios en una universidad, en una ciudad grande, para poder ampliar tu experiencia a cosas como esta, una práctica estudiantil. Y ya está, si tienes más preguntas sobre las ventajas o el proceso para poder hacer esto, escríbeme y con gusto te contestaré. Gracias por ver y no olvides suscribirte. Chao.